Juventudes Árabes en Valdivia. Se encuentran junto a nosotros. Yo no sé si ya está Camila Matar y Khalil Albu Calvein, actual presidente de la agrupación, y Camila es tesorera. Ya habíamos tenido a los chiquillos acá en el Comuna 13, así que bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Hola, sí, Camila, ¿cómo yo estás? escucho bien. Gracias, muchas gracias por el espacio. Y sí, aquí estoy escuchando bien todo. Perfecto, Khalil, no sé si nos escuchas. Sí, hola, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial, Antonio, hace bastante tiempo que no te veía. ¿Cierto? No Así nos que veíamos muchas hace gracias por rato. la invitación. Nos conocemos de pequeño con Khalil y ahora ya estamos más Oh. grandes. Bien, chiquillos, bueno, agradecerles por estar junto a nosotras, a nosotros acá en la Radio Watch. Hemos estado hablamos a principio de año también, a propósito del festival que tuvieron en la plaza, tengo entendido. Y bueno, pero hoy nos convoca el 15 de mayo, ¿cierto? Se conmemora el Nakba, o la catástrofe como se le llama, cuando más de 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares en un acto de limpieza étnica tras la creación del Estado de Israel. Entonces, eh, primero podríamos hablar sobre esta fecha que pasó hace unos días atrás, el 15 de mayo, lo que significa para ustedes, ¿cierto? Supongo, y también para que le puedan contar a nuestra audiencia que nos está escuchando por la 90.1 FM sobre este día 15 de mayo y qué significa para ustedes también. Sí, bueno, sin duda que el 15 de mayo es una fecha extremadamente sensible para cualquier palestino o palestina de la diáspora y sin duda los que todavía resisten dentro de Palestina. Pero también hay que mencionar de que la Nakba en sí mismo se convirtió en un paradigma para la humanidad en general. O sea, no solo para Palestina es una fecha sensible, sino que para la humanidad. ¿Por qué? Porque la Al-Nakba, que significa la catástrofe en árabe, se remonta justamente al 15 de mayo del año 1948, cuando se crea de facto y arbitrariamente el Estado de Israel en Palestina, cuando viene a eclosionar la colonización sionista en Palestina. Sin embargo, la catástrofe que se está viendo en Palestina es un hecho que se remonta mucho antes del 15 de mayo de 1948 y que de hecho se mantiene incesante hasta el presente. Es decir, la catástrofe viene a alguna manera explicar todo el proceso de colonización que se está viviendo en Palestina, no hace 74 años Claro. atrás, sino que hace un siglo o más. Esta catástrofe empieza realmente a finales del siglo XIX, cuando se realiza el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, en el año 1897, y donde el movimiento sionista, que fue un movimiento, verdad, creado por una élite occidental, perdón, donde tenía lugar en Estados Unidos y en Europa principalmente, ellos empezaron a promulgar la creación de un Estado judío en Palestina. Y a partir de ello se empiezan a formular esta estrategia para colonizar Palestina. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar a Jerusalén, que es la Tierra Santa, ¿verdad? Ujú. Eh, a partir de ello, ellos empiezan a hacer una serie de negociaciones con las potencias imperialistas, sobre todo para poder llegar a Palestina. Tal vez uno de los hechos más importantes en este sentido se remonta al año 1917, cuando por una parte, después de la Primera Guerra Mundial, se disuelve el Imperio Turco Otomano y esa región árabe queda al descubierto, por decirlo así, y por otro lugar que las potencias imperialistas victoriosas de la Primera Guerra Mundial pasan a tomar parte de Medio Oriente, precisamente Gran Bretaña se queda con la soberanía, por decirlo así, de Palestina. En ese año, en el año 1917, se genera lo que se conoce como la Declaración de Balfour. Balfour fue el primer ministro de Gran Bretaña en donde él habilita la colonización palestina por parte del movimiento sionista. Desde ese momento, desde que el Imperio Turco Otomano se disuelve y Gran Bretaña pasa a tomar posesión del territorio palestino, ya empiezan el proceso de expulsión de familias palestinas. De hecho, mi familia se fue de Palestina, digamos, fue expulsada de Palestina en la década del 30, o sea, antes de la creación del Estado de Israel, porque
una de las estrategias que se siguió fue lo que se llamó la colonización por infiltración. Es decir, colonos judíos pertenecientes al movimiento sionista provenientes de Europa llegaban en masa como grupos paramilitares a hacerse posesión del territorio y en efecto iban expulsando a familias palestinas indígenas del territorio, ¿verdad? Entonces, este proceso de colonización se empezó a acelerar en la década del 30, sobre todo con lo acaecido en el régimen nazi, ¿verdad? Que tenía una persecución directa hacia el pueblo judío, y se genera también otro acuerdo muy importante que se llamó el Acuerdo de Javara, que en hebreo significa el acuerdo de traslado, en donde se pactó entre los altos cargos sionistas y los altos cargos nazis, en donde mediante mutuo acuerdo se estableció, ok, el régimen nazi quería expulsar a los judíos de su territorio y el movimiento sionista quería colonizar Palestina. Entonces se formó ahí un acuerdo para que se incentivara esta colonización proveniente de los judíos de Alemania hacia Palestina. Estos eran catalogados como askenazis, los judíos que pertenecían a Alemania. Entonces, en la década del 30 se empieza a acelerar esta colonización hasta que todo decanta con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en la creación de facto y arbitraria mediante resolución de la ONU a propósito del Estado de Israel en Palestina. Un movimiento sin duda colonial y que de hecho filósofos como Enrique Dussel lo vienen a explicar como una colonialidad del saber y que se suma a esta triada de tres pensamientos coloniales que hablaban de un sujeto puro que le pertenecía exclusivamente a un territorio. El fascismo, el nazismo y el sionismo vienen a constituir esta triada de la colonialidad del saber. Desde el año 48 hasta el presente se han suscitado diferentes hitos que vienen a profundizar esta colonización. En el año 1967, con lo conocido como la Guerra de los 6 días, cuando Israel expande el territorio que se le había sido arbitrariamente adjudicado, empieza a expandirse territorial y militarmente, generando nuevas olas de expulsiones masivas de Palestina, y también sin ir más lejos, hasta el presente nos encontramos sucesivamente con estos procesos. Recordemos el mal llamado Acuerdo del Siglo, del año 2020, parece, si mal no recuerdo, donde Donald Trump también habilita la anexión de territorio ocupado de Israel para profundizar esta colonización, y también el hecho reciente que nos tiene bastante acongojados, que es la muerte de Shirin Abu Akleh, que es una periodista que fue asesinada por un francotirador en el ejercicio de sus funciones, teniendo ella toda la vestimenta distintiva, dando cuenta que es periodista. Entonces, en conclusión, la Nakba es un proceso incesante, interminable, es una catástrofe permanente que se está viendo en Palestina hace 74 años y más, y que por eso nosotros como movimiento pro-palestino, ¿verdad?, abogamos porque se respete el derecho internacional y los derechos humanos, y de alguna manera empiece a mermar o a disminuir esta catástrofe que en pleno siglo XXI tiene hechos que son realmente intolerables. Exacto. Eso como grandes rasgos. Bien, entonces le recordamos a la gente que nos está escuchando por la 90.1 FM que estamos con Khalil Al-Bu Kalbein, actual presidente de la organización Juventudes Árabes Valdivia, y Camila Matar Asbun, quien es tesorera de esta organización, Juventudes Árabes Valdivia. Camila, bueno, también saludarte, agradecer a Khalil por esta contextualización acerca del Nakba, ¿cierto?, en Palestina, que se conmemora este 15 de mayo que acaba de pasar, y también haciendo este recorrido histórico respecto a lo que ha sido el despojo de las tierras del pueblo palestino y lo que se está viviendo en la actualidad, ¿cierto? Uno tiende a pensar y a unir puentes, y lo que ustedes o sus familias vivieron en su momento también, como nos contaba Khalil, pero cuesta no hacerlo similar a lo que sucede acá en Chile de pronto. Yo no sé qué sensaciones te da a ti, Camila, respecto a lo que pasa allá en Palestina en estos momentos, ¿cierto? A propósito del asesinato de la periodista, y también acá lo que pasa en Chile a propósito del asesinato de la periodista que ocurrió hace poco en Santiago, en el barrio Mey, pero también lo que ocurre en la Araucanía, ¿cierto?, con el despojo de los territorios del pueblo mapuche. Entonces, estas similitudes, esto que al final termina siendo a nivel global, donde estados terminan masacrando, o el silencio del Estado también, o la complicidad
respecto al despojo de tierras y también un tema ya cultural, por así decirlo. Y sumado a eso también el silencio de pronto de las comunidades internacionales, o uno podría decir cinismo de pronto, ¿cierto? Creo que Sí. hay como, no sé si habrá como un tema de prioridades para la comunidad internacional de condenar la violencia en algunos territorios y no en otros. A propósito de lo que pasó en Ucrania, pero con Palestina siempre ha existido un silencio eterno, cómplice, que no sé, uno queda así como diciendo que, ¿qué pasa? Como que hay lugares y lugares al parecer para la comunidad internacional. Camila. Sí, muy buena pregunta, también muy buena relación de cosas, porque resulta que sí, justamente también en el fondo solidarizamos como pueblos oprimidos, ya que de hecho lo que acaba de ocurrir con los asesinatos de las periodistas, tanto acá en Chile como en Palestina, subimos una declaración también conjunta al respecto. Y son muy similares, son actos súper similares, ¿cierto? Que aunque hay ciertas diferencias en los contextos, estamos hablando de lo mismo finalmente. En el fondo se intenta acallar a las comunicadoras sociales, a los periodistas, quienes solo muestran la realidad. Y esto también da cuenta de la impunidad también en que quedan estos asesinatos. En Palestina específicamente se le disparó en la cabeza a Shirin, y ella estaba, porque allá estamos hablando de una zona de, digamos, de extrema violencia diaria, y ella estaba cubriendo una manifestación, una situación en Jenin, en una ciudad palestina. Estaba identificada con chalecos que dicen press, ¿cierto? Por la prensa, casco. Ellos se protegen porque es una zona muy peligrosa. Y aún así, estando identificada como periodista, los francotiradores israelíes del ejército sionista le dispararon en la cabeza. Entonces, y esto no es un hecho aislado, ojo, esto Mm. ocurre siempre. Hay cientos de periodistas detenidos en cárceles israelíes, encarcelados, digamos, y también otros asesinatos durante la historia de lo que ha sido esta Nakba, que es permanente. Ya son 74 años, pero como decía muy bien Khalil, esto se venía gestando desde antes y tiene una explicación en los colonialismos. Por lo tanto, en Palestina, esta situación de violación al derecho internacional y de impunidad constante al Estado de Israel es realmente grave. Por eso también los pueblos y las comunidades alrededor del mundo solidarizan con Palestina, no así los estados, porque siempre han mantenido en impunidad a Israel. Sin ir más lejos, las mismas Naciones Unidas, al poco tiempo de haberse creado, fueron las que dividieron el territorio palestino en la resolución 181, que es la resolución de partición del territorio palestino, sin haberle preguntado a los palestinos, por supuesto. Claro. Y ahí es donde también comienza de manera como más formal, digamos, por parte de la comunidad internacional, este proceso de despojo, de exterminio racial, incluso de limpieza étnica que comete el Estado de Israel. Para mí, que yo siempre digo, Israel es como la base militar del colonialismo occidental, del mundo europeo y de Estados Unidos actualmente. Eso es Israel, es una base militar. Y con esto tienen todo el control en la zona del Medio Oriente. O sea, es súper estratégico. Hay que conectar un poco las cosas para darse cuenta de que esto está gestado desde el colonialismo occidental europeo. Y bueno, también obviamente el símil con la represión y la criminalización y el despojo territorial al pueblo mapuche aquí en Chile. Evidentemente tenemos ahí muchas similitudes, ¿cierto?, en esta situación que ocurre. Y actualmente, bueno, para también profundizar un poco en lo que es la Nakba, actualmente este proceso sigue ocurriendo, este proceso de expansión militar, de ocupación militar también por parte de Israel. Y hay que mencionar también que Human Rights Watch el año 2021, en abril, emitió un informe donde declara que Israel comete los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución. Actualmente también Israel al menos se declaró competente de conocer el asunto la Corte Penal Internacional respecto a los criminales de guerra de Israel para que sean juzgados en un tribunal internacional penal. Claro. Sin embargo, hay que ver todo con mucho escepticismo porque realmente si la comunidad internacional, o sea, los países, los estados,
tuvieran reales intenciones de apoyar a Palestina, de terminar con este régimen de apartheid que comete Israel, porque hay que decirlo, hay que repetirlo mucho. Existe un apartheid en Palestina, un sistema de segregación racial patente que todos los días se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, en el robo de los recursos naturales, especialmente el agua, la construcción de carreteras exclusivas solo para judíos, la dictación de más de 50 leyes antidemocráticas y discriminatorias en contra de los palestinos, como la ley Estado-Nación, que declara que Israel es un Estado-nación judío, donde la lengua oficial es el hebreo, y también la religión oficial es el judaísmo. Entonces, en este sentido, existen diversas formas donde se manifiesta este régimen de apartheid. Obviamente, también el muro de separación, de segregación racial, que ya lleva más de 800 kilómetros construidos y que no termina de construirse. En territorio palestino, esto es en Cisjordania. También el bloqueo a Gaza. Gaza es una cárcel a cielo abierto más densamente poblada del mundo. Y así puedo seguir y seguir la demolición de viviendas, la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania. Existen diversas formas en las que Israel asedia al pueblo palestino y también lo fuerza, en el fondo, a una especie de exterminio, no solo físico, sino que cultural también, una apropiación cultural. Entonces, la Nakba, la catástrofe, es una situación que se sigue desarrollando y que se sigue profundizando y que la comunidad internacional calla. O sea, los estados también tienen relaciones comerciales armamentistas con Israel. Israel es si no me equivoco, la cuarta o quinta potencia mundial militar, ¿cierto?, armamentista del planeta. Y en este sentido estamos hablando de un ejército muy poderoso, y por el contrario de un pueblo palestino que ni siquiera tiene ejército, que no tiene soberanía sobre su territorio, donde tampoco están definidos los límites territoriales, y por lo tanto hay una situación de total impunidad a Israel. Nosotros también tenemos un cerco comunicacional súper fuerte, claro, porque no se habla de esto. Exacto. O solo se habla cuando hay bombardeos en Gaza, digamos, en la televisión monopólica, pero no se habla generalmente. Incluso los contenidos son censurados en redes sociales. Cuesta mucho incluso llegar a informar sobre lo que está pasando. Afortunadamente, en todo caso, ahora que hay esto de las redes sociales, Twitter y todo, los palestinos allá en Palestina, en el fondo siempre están informando, reporteando, denunciando lo que está pasando, y también por eso hay como un poco más de fluidez en la información. Pero, sin embargo, que hay una impunidad muy grave respecto al Estado de Israel. Por eso también nosotros estamos ejecutando lo que son las campañas y adherimos al movimiento de BDS, de boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel, que en el fondo ha sido una herramienta que ha podido servir en algún sentido para poder denunciar y también tomar acciones concretas de boicot en contra del Estado de Israel. Por eso también a nivel macro, digamos, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto de exigir al Estado chileno de que corte relaciones diplomáticas o relaciones armamentistas y comerciales con Israel, aunque sabemos que es muy difícil, pero siempre vamos a estar ahí en pie de lucha exigiendo esto, claro, porque no se puede tener relaciones comerciales menos armamentistas con un Estado criminal. Aquí los drones que llegaron, los Hermes, que estuvieron, cierto, vigilándonos a todos, y especialmente en Gualmapu, esos drones son de empresas israelíes que se lucran del apartheid en Palestina. En Chile también se vende ciberseguridad israelí, la misma que es utilizada en Palestina para perseguir a los palestinos. Entonces, tenemos que hablar de esto y romper el cerco comunicacional, y dar a conocer lo que está pasando en Palestina, porque sí importa. Claro. Y el cinismo también, ¿cierto? Ahora que se habló tanto de Ucrania y nadie habla de lo que está pasando en Palestina hace al menos 74 años. Claro. Y es reciente, si uno lo ve en términos históricos, es muy reciente, 74 años. O sea, mi abuela, que acaba de fallecer, que nació en Palestina, tiene 97 años. Más que falleció a los 97, más que el Estado de Israel. Claro. Entonces, todos creen que esto como que es un conflicto. No es un conflicto, menos aún es una guerra, es una ocupación militar y es colonialismo, puro y duro. Y está ocurriendo hoy día y nadie hace nada.
Entonces, esa es la situación que se vive en Palestina. Y eso, bueno, igual le doy también la palabra a Khalil por si quiere ir también acotando algo ahí. Sí, para preguntarle también a Khalil respecto a este tema que estamos conversando y lo que tú decías, ¿cierto? Lo que ustedes manifiestan o lo que debería hacer el Estado chileno respecto a las relaciones con Israel. ¿Qué es lo que esperarían, por ejemplo, o qué es lo que esperan de este nuevo gobierno a propósito de las declaraciones de nuestro presidente respecto a la violación a los derechos humanos, que las condena del lugar de donde vengan, ya sean izquierdas o derechas, como él lo ha dicho, lo dijo en su momento en los debates, y ha sido como su tónica desde siempre el presidente Gabriel Boric. Entonces, sabemos que el gobierno lleva asumido recién 3 meses, será un poco más, un poco menos, pero ¿qué esperarían respecto a estos temas? A propósito de lo que ocurrió, de los hechos que están ocurriendo en Palestina, el tema del asesinato de la periodista, que fue bien bullado, quiero decir, salió en los medios de comunicación a nivel internacional y nacional, pero ¿qué esperarían, por ejemplo, de este nuevo gobierno? ¿O no esperan nada? No lo sé. Khalil. Sí, la verdad es que nosotros y nosotras estábamos, y yo creo que todavía guardamos bastante esperanza con respecto a este gobierno, ¿ya? Y además cabe mencionar que nosotros no solo nos dedicamos, digamos, al activismo de Palestina, nosotros Claro. pertenecemos a los movimientos sociales acá en Chile, hicimos parte de la población protestante en el marco del estallido social y seguimos insertos dentro de este proceso político que busca una transformación del modelo neoliberal y todas sus lógicas. Nosotros hicimos campaña, ¿no es cierto? Impulsamos, ¿verdad? La campaña presidencial de Gabriel Boric ante la amenaza de don José Antonio Kast. Y en ese sentido esperamos de que no solo tenga gestos simbólicos, sino que adopte medidas concretas que avancen hacia el boicot, la desinversión y la sanción a Israel, como medidas de justicia, de reparación y garantías de no repetición con las violaciones sistemáticas históricas que se ha habido en el pueblo palestino. Particularmente Gabriel Boric, él fue a Palestina, ya en su calidad de diputado en el año 2018, si no me equivoco, él fue a Palestina, se juntó con Ajeb Tamimi, que es una persona, una palestina, ¿verdad?, bastante reconocida dentro de la lucha palestina. Él pudo ver los campos de ocupación, él pudo ver el muro de segregación, y a propósito, siempre Gabriel Boric, como un sujeto político, siempre ha condenado la ocupación militar israelí en Palestina, y como tú bien dices, Antonio, él siempre esboza el discurso de que respeta los derechos humanos de manera irrestricta en cualquier parte del mundo. Insistimos, nosotros le hemos hecho llegar cartas, él dentro de su campaña fue a Arica, se le fue entregada una carta con respecto al tema palestino, fue a Valdivia, la misma Camila le entregó una carta, acá en Santiago ni hablar, es decir, donde él se ha movido, nosotros hemos tratado de establecer puentes de diálogo para que él avance en estas medidas. Sin embargo, al momento de asumir el gobierno, pese a que él sí tuvo ciertas menciones con respecto a este tema, condenando a propósito de la violencia de Israel, esperamos de que tome medidas concretas al respecto y no solo con la relación que establece Chile con Israel, sino que también con la relación que establece Chile al interior, con los pueblos originarios. O sea, nosotros condenamos de que se haya expandido el estado de catástrofe porque hay una relación armamentística insoslayable entre Israel y los estados que reprimen justamente a los pueblos originarios en el marco de una colonización. Como bien lo decía Camila, esas luchas son, verdad, bastante vinculantes y quisiera agregar de que, como decía Camila, Israel es una economía de guerra mundial, que no solo hace guerra dentro de Palestina, sino que exporta la guerra. Lo vemos en el conflicto de Ucrania y Rusia, donde Israel dice tomar una posición de neutralidad, pero realmente esa neutralidad es porque él provee de armas a ambos países, a ambos bandos él está proveyendo de armas, entonces le conviene que existan estos conflictos bélicos. Y también nosotros como movimiento BDS, una de las líneas que seguimos es la línea investigativa. Los compañeros BDS Colombia hicieron un libro muy bueno que yo recomiendo, que se llama El militarismo israelí en América Latina, e investiga que desde la década de los 70, cuando se generan estas seguidillas de dictaduras militares en América Latina, Israel se convierte en unos grandes proveedores de armas
hacia la dictadura de Pinochet, hacia la dictadura de Videla en Argentina, hacia la dictadura de Panzer en Bolivia, hacia todas las dictaduras militares. Israel fue un principal proveedor de armas. Y en el caso de Chile, en el año 76, cuando Estados Unidos se retira su apoyo material a la dictadura, entra Israel inmediatamente como el principal proveedor de armas, y de acá hasta el presente no ha dejado de venderle armas a Chile en los procesos de militarización de no solo de las Fuerzas Armadas, sino que también de los propios cuerpos de carabineros. Y a propósito, en el año 2019, en el contexto del estallido social, Piñera se convirtió en el gobernante que más compró armas a Israel después de Pinochet. Entonces, son cuestiones que nosotros no podemos soslayar, son cuestiones que nosotros vinculamos, pero no de manera antojadiza, sino porque son hechos históricos, materiales, militares, que están sobre la mesa y que es insoslayable vincularlos. Yo ahora me encuentro en Santiago, y el fin de semana que conmemoramos la Nakba, hicimos una intervención en Plaza Dignidad, donde también hicimos un rayado en la calle conmemorando el asesinato de Shireen Abu Akleh y también de Francisca Sandoval, porque sean también en el mismo contexto. Solo quisiera finalizar diciendo de que la Al-Nakba, esta catástrofe, no solo, como decía al principio, no es solo una cuestión de Palestina, sino que también hace parte de un proceso civilizatorio mundial. O sea, estamos inmersos también en una catástrofe mundial. Y también como respuesta a esa catástrofe, con una respuesta dialéctica, se generan resistencias. Y es lo que en Palestina se conoce como la intifada, que significa agitar o transgredir, pero que en realidad viene a simbolizar todo la resistencia que tiene el pueblo palestino, ¿verdad?, con respecto a esta catástrofe que le oprime, ¿verdad?, desde las fuerzas coloniales. Y acá en Chile también se genera, no con el nombre intifada, por supuesto, pero sí se generan resistencias, y es lo que está resistiendo particularmente el pueblo mapuche hace ya bastante tiempo. Entonces nosotros también, como movimientos palestinos, como movimiento ES, tratamos de estrechar estos vínculos con diferentes movimientos para poder avanzar a la desmilitarización de los territorios y para tratar de reducir en la medida de lo posible, ojalá acabar con el terrorismo de Estado. Bien, Khalil Albu Kalbein, actual presidente de las Juventudes Árabes Valdivia, y Camila Mataras Punt, tesorera de las Juventudes Árabes Valdivia, les agradecemos por el contacto. Esperamos tenerlos durante más días, semestre, o sea, durante el semestre, durante el año, para que nos puedan ir contando en qué andan las Juventudes Árabes acá en Valdivia, ¿cierto? Las actividades, que sabemos que no son menores, y a propósito también para que nos puedan estar comentando y actualizando sobre lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Eso, Camila, también dejarte con las últimas palabras de pronto para poder despedirnos. Sí, agradecer el espacio siempre a la radio Watch. Nosotros como agrupación tenemos también redes sociales como Juventud Chileno Árabe por Palestina, en Instagram, Jubap con 2P final, Jubap Valdivia, y también en Facebook un fanpage, Juventud Chileno Árabe por Palestina de Valdivia, donde siempre compartimos información. Y agradecer, bueno, estos espacios donde podemos hablar de lo que está ocurriendo en Palestina, de este régimen de apartheid. Vamos a seguir trabajando, presionando a las autoridades, tanto locales como nacionales, para que se pronuncien respecto a estos crímenes de lesa humanidad que se cometen en Palestina, y también solidarizando, obviamente, y trabajando también en el territorio, en nuestros espacios donde también nos movemos políticamente, para la desmilitarización, ¿cierto? Y también la solidaridad entre los pueblos oprimidos. Así que agradecer el espacio e invitarles también a seguirnos en redes sociales para informarse de futuras actividades. Perfecto, Khalil, Camila, estamos en contacto, un abrazo y pronto estaremos conversando acá en Radio H. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.